En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente de la República destacó nuevamente las fake news, las noticias falsas, en varios rumbos. Uno con la cuestión de Guajardo, otro con la cuestión de los ataques ya insolentes de la mayor parte de la prensa chayotera y otro el tema de Cuba. En el caso de Cuba, ahí se abren varias vertientes. En primer lugar, el presidente de la República dijo que si se quiere realmente ayudar a un pueblo como es el pueblo de Cuba, hay dos formas. Una primera es terminar con el bloqueo injusto y además inhumano. Primero, no debe haber un manejo intervencionista, que el pueblo cubano decida por sí mismo lo que mejor convenga a la realidad propia de Cuba. Pero aquí es muy importante destacar que el presidente también dijo que la mayoría de los países están prácticamente en contra de esa medida injusta e inhumana que es el bloqueo contra Cuba. Entonces no se puede aislar a un pueblo, impedirle comerciar, impedir o poner sanciones para que, por ejemplo, barcos que atraquen en Cuba durante más de 6 meses no puedan atracar en ningún puerto norteamericano, o otras medidas de sanciones a empresas que venden determinados artículos a Cuba. Entonces, lo primero es que debemos todos ubicarnos en este contexto de que desde hace ya varias décadas el gobierno norteamericano ha impuesto un bloqueo, podríamos hasta decir criminal, al pueblo cubano. Entonces este es un tema muy importante que trató el presidente. Además dice, el otro punto sería que si hace falta alimentos, vacunas, medicinas en Cuba, pues entonces hace un exhorto a los países para que puedan colaborar en esa carencia, entre comillas, de alimentos o medicamentos o vacunas que pueda tener Cuba. En este tenor, el presidente de la República resaltó que durante el periodo de la pandemia tuvimos o recibimos la solidaridad del pueblo cubano con la participación en México de centenares de médicos cubanos en los momentos más álgidos de esta pandemia en nuestra patria. Y dijo también que en ese sentido, como decía José Martí, amor con amor se paga. Entonces, que el gobierno mexicano está dispuesto también a retribuir, por decirlo así, esa solidaridad con el pueblo cubano, y dependerá ya del gobierno cubano y dependerá además de que estas noticias que se están difundiendo en el mundo, muchas de ellas fake news, se pueda por parte de los canales legítimamente constituidos solicitar este apoyo si es que el pueblo cubano lo requiere. Yo creo que este pensamiento del presidente López Obrador, esta manifestación que hizo el día de hoy con sus palabras, reflejan el profundo humanismo del presidente de la República, por un lado, y por otro lado, el también apegarnos a los principios de no intervención en los asuntos internos de otros países, ningún tipo de intervencionismo, dijo el presidente, todo eso enmarcado en el artículo 89 de nuestra Constitución. Además, por otro lado, el presidente resaltó las noticias falsas, sobre todo de una organización que sistemática y permanentemente ha estado atacando al presidente de la República. Nos referimos a esa organización llamada Artículo 19, de la cual el presidente dijo está demostrado que reciben recursos económicos de la Embajada Norteamericana en México para estar atacando a nuestro gobierno. Y al respecto dijo que cómo ellos se pueden colocar por encima de países, instituciones y emitir juicios como que en Cuba, dice el artículo 19, no hay los mínimos estándares que garanticen la libertad de expresión. Dice, pues nuevamente es una posición injerencista y además fake news, como lo hace artículo 19 contra el presidente de la República. Dice el presidente que estos juicios que pretenden ponerse por encima de la verdad, pues son rechazados categóricamente. Y prueba de ello, él mostró una publicación que va asociada con este tema de artículo 19 y con sus aseveraciones, donde se ve una manifestación ahí, se ve mucha gente, que ellos lo
tratan de hacer como si fuera en Cuba, pero el presidente dice, pues esto creo que fue en Egipto. O sea, el manejo irresponsable de las noticias, la tergiversación que hacen una buena cantidad de medios de comunicación para tratar de orientar la opinión pública en un sentido que no tiene base real, sino es base falsa. Entre otras cosas, ligándolo con esto, el presidente de la República también insistió, como lo ha hecho en otras ocasiones, que en este momento una de las instituciones más atacadas, o más atacadas como nunca en la historia de México, es la institución presidencial. Él dijo que anteriormente había 3 instituciones que no se atacaban, que era casi como una norma no escrita por parte de los medios de comunicación. Una era la imagen de la Virgen María, por la historia propia de nuestro pueblo, otra era la institución presidencial y otra era la institución del Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas. Hoy estos grupos chayoteros que están totalmente al servicio de la oligarquía nacional y de aquellos que perdieron sus privilegios con este nuevo gobierno que encabeza el presidente de la República, y que además varios de ellos son dueños de algunos de estos medios de comunicación, rompen, digamos, repito, no estaba escrito, es una cosa hasta de sentido común, de no atacar estas 3 instituciones. Dice el presidente, en relación a la Virgen María, bueno, eso sigue, no se ataca, y qué bueno, porque entonces eso sí ya sería otra situación. En cambio, a la institución presidencial, diariamente son miles de noticias falsas, calumniosas, mentiras que se lanzan sobre la institución presidencial, y también se ha roto el respeto o la no calumnia, injuria hacia las Fuerzas Armadas de nuestro país. Se les ha criticado porque en lugar de estar reprimiendo, pues están ayudando a nuestro pueblo, tanto en la construcción del Felipe Ángeles como en la cuidado de las vacunas, organización de las vacunas, transportación de las vacunas, construcción de algunas de las sucursales del Banco de Bienestar, etcétera. Entonces, aquí ligamos las dos cuestiones. Las noticias falsas, como las que mostró el presidente, que incluso hacen montajes en otros países para tratar de dar la impresión de que en este caso es en Cuba. Es una cuestión totalmente aberrante, pero además ya es muy cínica, muy absurda, pero claro, pues es el cinismo y esa hipocresía, pues son los elementos básicos con que actúan la derecha nacional e internacionalmente o los grupos conservadores en el país y fuera del país, que quieren, a través de los medios de comunicación, engañar al pueblo. Pero afortunadamente nuestro pueblo, como ha dicho el presidente en otras ocasiones, pues ya ha alcanzado un nivel de madurez política que permite discernir de cuáles son las noticias falsas y cuáles son las noticias reales u objetivas, por lo menos. En este tenor, también algún periodista le preguntó sobre el tema de Guajardo. Guajardo fue secretario de Economía en el gobierno de Peña Nieto, y entonces él dice, porque lo están vinculando con manejos ilícitos a Guajardo, Guajardo dice que eso es persecución política. Y el presidente de la República recalcó, como siempre lo ha hecho, o sea, nuestro fuerte no es la venganza, no hay persecución política contra nadie, simple y llanamente que exfuncionarios de gobiernos anteriores o grupos del crimen de cuello blanco, etcétera, que hoy están respondiendo ante las indagatorias que se realizan relativas sobre todo al enriquecimiento ilícito, pues tienen que responder. Una manera fácil, mentirosa de ocultar responsabilidades es decir que el gobierno mexicano pues hace una persecución política contra ellos. Imagínense si hubiera persecución política contra todos los que diario mienten a través de la radio, la televisión, los medios convencionales de comunicación, pues otra cosa sería el país, pero no. O sea, gozan en México de plena y absoluta libertad de expresión, que a veces se convierte en libertinaje, y también en calumnias y en mentiras, como las que se mostraron hoy en la mañana en la conferencia del presidente. Y además, el fuerte del presidente, como lo ha dicho siempre, el fuerte no es la venganza. El
el fuerte de este gobierno son 3 principios con los que se gobierna: honestidad, justicia y amor. Pero eso no cabe en la mentalidad rígida, cuadrada y llena de prejuicios neoliberales, de que por encima de todo está el dinero, el sobresalir pisando a todos los que están abajo, en utilizar mañosamente las formas engañosas para escalar puestos, el tráfico de influencias, la corrupción. Contra eso es contra lo que está el presidente de la República. Y a nivel internacional es un gesto extraordinario lo que hoy dijo el presidente, y reafirma su convicción de que no debe haber intervencionismo de ningún tipo en otros países, que se han dado las formas de gobierno que mejor conviene a sus intereses y a su desarrollo histórico, por un lado. Por otro, extender lazos de solidaridad y fraternidad con los países de cualquier parte del mundo que en un momento dado lo puedan necesitar, que es una política profundamente humanitaria. Y por otro lado, también respetar la soberanía y la autodeterminación de cada pueblo y de cada país. Pues los que estén de acuerdo con los juicios que aquí emitimos, les pedimos que nos den sus comentarios a través del Facebook, y también les reiteramos nuestra petición de que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por tu atención y que tengas muy buen día.